se han visto escenas de agresiones para llenar los depósitos. Y desde hace algunas semanas, en muchos supermercados del Reino Unido, las estanterías se han quedado prácticamente vacías, algo que no ocurría desde el comienzo de la pandemia. Of UK tanker drivers. What some would call a supply crisis. 5.000 visas pour mettre fin à la pénurie. Los británicos se hayan quedado literalmente, María José Zamora, sin transportistas. Desde hace unos meses, la crisis energética se ha convertido en un fenómeno global. Alimentada por la recuperación económica, ha provocado una subida del precio de este hidrocarburo, un 250%, que gran parte del planeta podría adentrarse en las trincheras de una batalla económica, logística y diplomática por el gas natural. En China, el gobierno ha impuesto una serie de estrictas medidas para restringir el consumo de energía. En 31 provincias se han ordenado apagones para ahorrar. Barrios enteros de Shanghái y Pekín se han quedado a oscuras durante horas. Los cortes de suministro han afectado también a las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Guangdong, que representan casi un tercio de la economía de China. Varias empresas tecnológicas, desde Apple a Tesla, han tenido que paralizar su producción para cumplir con las exigencias del gobierno, que ha trazado una ruta severa hacia la descarbonización. 2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。 Al otro lado del océano, Estados Unidos es el principal productor mundial de gas natural, pero también el principal consumidor de sus propios recursos. La mayoría de sus exportaciones están destinadas a México y Canadá por gasoductos. Mover el combustible no es sencillo. La alternativa a los gasoductos es la licuación y el transporte a través de buques metaneros, un proceso complejo que requiere de infraestructuras especializadas que exigen una notable inversión y que tardan años en construirse. Los precios del petróleo en moneda constante aumentaron entre 1971 y 2011 casi un 900%. Para que os hagáis una idea, otras materias primas básicas solo aumentaron un 68% en el mismo periodo. Con el barril de petróleo asentado por encima de los $100, se daban las condiciones que hacían rentables los yacimientos de petróleo y de gas a explotar mediante el fracking. Esta técnica supuso una auténtica revolución en los mercados energéticos mundiales. De repente, había mucha más oferta de petróleo. En consecuencia, el precio del petróleo se desplomó a prácticamente la mitad durante el año 2014. Desde el año 2015 se negociaba el Acuerdo de París, la piedra angular de la lucha contra el cambio climático. Los herederos de la fortuna petrolera de Rockefeller desinvierten en los combustibles fósiles por el cambio climático. Las inversiones globales upstream marcaron su mínimo en 15 años, cayendo a 383.000 millones en 2020. Ahí está el caso de la petrolera Royal Dutch Shell. En 2014, con el crudo por encima de los $100 el barril, invirtieron más de 30.000 millones de dólares en proyectos upstream, esto es, en proyectos de exploración de nuevos yacimientos. Hoy en día invierten menos de 8.000 millones de dólares. La Agencia Internacional de la Energía señala que la inversión en energías limpias debe triplicarse para 2030 para frenar el cambio climático. La industria de los combustibles fósiles precisa de una reinversión constante para no agotar su nivel de reservas. El problema es que la caída de la inversión en el sector petrolero tiene un efecto indirecto sobre el gas natural. Se espera que sus reservas se reduzcan a mayor velocidad, ya que buena parte de sus explotaciones se descubren durante la perforación en busca de crudo. Rusia es el mayor exportador mundial. Sin embargo, pese a la creciente demanda, las exportaciones de gas ruso hacia Europa, su principal cliente, han marcado un sensible descenso. Una razón podría ser la geopolítica. Para el gobierno de Vladimir Putin, el gas es una herramienta de presión con la que espera obtener cuanto antes la vía libre de la Unión Europea al gasoducto Nord Stream 2. Una infraestructura de 1.200 kilómetros que llevará directamente el gas a Europa Central sin atravesar los países del este y Argelia, el segundo suministrador de gas del viejo continente, ha interrumpido el suministro dirigido a Europa a través del gasoducto que pasa por Marruecos debido a las tensiones diplomáticas entre los dos países del Magreb. En Brasil, la peor sequía en un siglo ha supuesto una reducción de la producción hidroeléctrica, que cubre el 66% de la demanda. El resultado es un desbalance energético regional que golpea sobre todo a la economía brasileña.
dependiente de las importaciones de gas de Argentina y Bolivia. Los precios del gas natural caen tras la orden de Putin de aumentar las exportaciones rusas. Europa vive una tormenta energética perfecta porque a las limitaciones de las importaciones del extranjero se han sumado las rígidas políticas de reducción de energías combustibles y que han contribuido a la subida de la factura eléctrica. Aún así, los 27 consumen más carbón que el año pasado. Siempre se puede producir más gas. Lo que pasa es que esta es una solución que requiere cierta inversión y que tardaría unos cuantos años en producir resultados. From the electric grid, and that we're going to have more strange weather conditions, and so really looking at those to understand, is it nuclear, is it storage, how do we maintain reliability? Que esta primera crisis de la transición energética nos ha enseñado que la energía nuclear sigue siendo una opción a... El desabastecimiento ya afecta a todos los sectores de la economía, desde los microchips a los muebles. Según las previsiones, las tensiones en la cadena de suministro deberían solucionarse a lo largo de 2022, pero en el futuro las materias primas y los materiales irán escaseando cada vez más, y las tensiones en los mercados podrían mantenerse durante meses o años. La producción de crudo convencional habría alcanzado su pico y una meseta en las últimas décadas. Esto no significa que el petróleo se vaya a acabar en breve, sino que será cada vez más complicado que la producción siga creciendo año tras año. Las compañías petrolíferas han hecho grandes inversiones para descubrir nuevos yacimientos o poner a punto nuevas técnicas de extracción como el fracking, pero a partir de 2015 estas inversiones han caído en picado. El precio del petróleo es un componente fundamental de la economía. Su precio se traslada a todo, desde la gasolina para el coche hasta los productos que compramos en el supermercado. Pero no solo el petróleo ha llegado a su pico de extracción. El carbón fósil tocó techo en 2013 y el uranio en 2016. El gas aún no ha tocado el máximo, pero está muy cerca ya. La escasez de gas ha provocado un repunte del uso de carbón fósil en la Unión Europea, algo que contradice los planes de descarbonización de la Comisión Europea. La energía eléctrica representa, de hecho, solo un 20% de todo el consumo global. Otros procesos industriales que no se podrían poner en marcha solo con energía eléctrica. Por ejemplo, la creación del acero, que necesita temperaturas tan altas que se alcanzan solo con la combustión del carbón. Desde los iPhones hasta las bicicletas estén agotados en muchos países. Y las últimas en caer han sido las gasolineras. A finales de septiembre, miles de conductores se han precipitado a las estaciones de servicio para llenar el tanque tras el anuncio de British Petroleum, BP, de que algunos surtidores se podrían quedar vacíos por la falta de conductores especializados en el transporte de carburante, desde las refinerías a las estaciones. To see the situation improve, we're hearing from industry that supplies are coming back onto the forecourt.